ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame, Señor. Levántate y sálvame. Oh, levántate y sálvame. Levántate y sálvame, Señor. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levanta tu voz, dile a él, levántate. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. No, levántate, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Sálvame. ¿Cuántos creen que el Señor hoy nos convocó a este lugar para levantarnos? Amén. Levántese de todo problema, de toda tristeza, de todo dolor. Levántese. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Grande y poderoso eres tú, mi Dios,
grande y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Amén. Señor. Sí, Señor. Derrama de tu fuego, Espíritu de Dios. Estamos listos para recibir tu presencia, Señor. Llénanos. Derrama tu fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar. Derrama tu fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Sí, Señor. Queremos más de ti. Este gozo solo nos lo produce tu presencia, Señor. Derrama tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Derrama tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Amén, Señor, gracias. Porque tú estás, Señor, sanando la iglesia a través del fuego de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Somos sus hijos. Lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Y tu hijo soy. En mi mayor dolor al ser
este coro. Mi canción será: tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias Cristo por tu preciosa sangre. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias Cristo por tu preciosa sangre. Tú me salvaste,
Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Buenos días. Muchas bendiciones. Qué tiempo de alabanza y adoración tan hermoso. Amén. Como para el Señor. Bueno, y quiero también felicitar a todas las madres. ¿Hay madres aquí? ¿Qué madres? No, muchas felicitaciones y en verdad le doy gracias a Dios por todas las madres. Gracias por las que ya hoy no están con nosotros, que ya se nos adelantaron a la presencia del Señor. Mujeres esforzadas, valientes. Gracias por las que hoy nos acompañan y gracias por las futuras madres también. Gracias porque nuestras madres fueron valientes. Yo estoy aquí porque mi mamá no me asesinó en el vientre. Por eso estoy aquí, por eso cada uno de nosotros estamos aquí, porque tuvimos una madre responsable, una madre llena de amor que no nos asesinó en su vientre. Démosle un aplauso ahora a las madres. Y gloria a Dios. Pueden legalizar el asesinato de los niños en el vientre, pero nunca será correcto delante de la presencia de Dios. Así que defendamos de verdad la vida y gracias por ustedes, madres, que valientemente expusieron su vida para que hayan seres humanos en esta tierra. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios en Isaías capítulo 55. Voy a leerles los versículos 10 y 11 en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Isaías capítulo 55 versículos 10 al 11. Versión Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Amén y amén. Vamos a mirar el mensaje de hoy. Es una especie de continuación del domingo anterior, por tanto lo he titulado Cuando hablar da vida, parte 2. Cuando hablar, acá en la pantalla más moderno, 2.0. Entonces y el domingo anterior, como les decía, les compartí de cómo los discípulos Pedro y Juan enfrentaron con valentía a las autoridades que querían impedirles que predicaran y testificaran de Jesucristo. Se enfrentaron aún exponiendo sus vidas, se enfrentaron a las autoridades aún sabiendo que podrían ser echados a la cárcel, azotados, porque en ese entonces eran azotados terriblemente en las cárceles. Y ellos decían, Pedro y Juan, que no podían callar, que tenían que hablar, porque era la orden que les había dado
su Señor, nuestro Señor Jesucristo, y que no era justo callarle al mundo, no compartirle al mundo todas las maravillas que ellos habían visto del Señor y le habían escuchado hablar. Palabras poderosas, palabras maravillosas, palabras cargadas de amor por la humanidad. Los discípulos vieron cómo los enfermos eran sanados sin ningún requerimiento, simplemente porque le buscaban, porque iban a Él. Entonces el Señor, en su amor, en su misericordia, en su favor derramado hacia la humanidad entera, les sanaba. Sordos oían, mudos hablaban, paralíticos se levantaban de sus sillas a saltar, a brincar, leprosos eran limpiados, endemoniados liberados, vidas restauradas. Vieron por cantidades estos discípulos, fueron testigos de cómo la gracia de Dios se derramó sobre la tierra en un tiempo de visitación maravillosa de nuestro Dios. Y aunque muchos no lo comprendieron ni lo entendieron, y muchos otros ni enterados se dieron, pero los discípulos vieron cómo los pecados, las ofensas eran perdonadas. Vieron cómo los hambrientos eran alimentados, los sedientos eran saciados, los débiles defendidos. Y podíamos quedarnos diciendo más y más y más cosas, porque fueron muchísimas más cosas las que no están escritas en su palabra que el Señor hizo mientras estuvo en esta tierra. Y es por eso y por mucho más que los discípulos no podían callar, no podían dejar de hablar la palabra que da vida. Y es algo que ellos traspasaron a nosotros. El Señor les encargó a sus discípulos y los discípulos nos vinieron haciendo el encargo a uno, a otro, hasta que ha llegado a nosotros, y ese es el encargo nuestro hoy. El domingo les decía que hay un campo de evangelismo tremendo, que tenemos un campo de evangelismo abierto enfrente de nosotros, y es nuestra familia, a la cual no debemos callar. Y debemos pensar, iglesia, si es justo callarnos, si es justo que Dios enviara a su Hijo amado a ser sacrificado de una manera horrenda en la cruz, terrible en esa cruz, para darle la salvación a todo el mundo. Y nosotros que hemos recibido esa gracia y que conocemos estas cosas, ¿será justo delante de Dios quedarnos callados? No es justo, iglesia. Tenemos que hablar esa palabra que da vida. Pero hay una diferencia muy grande entre la palabra que da vida, que es la palabra del Evangelio, la palabra que sale de la boca, de los labios de Dios, a nuestras propias palabras. Porque Dios quiere que nosotros hablemos más su palabra y que hablemos menos nuestras propias palabras. ¿Saben por qué? Mire lo que dice en Proverbios capítulo 18, versículos 20 y 21. Dice: cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Mira que cuando hablamos la palabra de Dios, tenemos la seguridad de que estamos hablando vida. Pero cuando hablamos nuestras propias palabras, y a veces tantas necedades que decimos, podemos estar cayendo en ese pecado de hablar muerte. Entonces, por eso es importante hablar más la palabra que sale de los labios del Señor.
Nuestras propias palabras nos pueden llevar a hacer promesas que si no las cumplimos nos van a traer muchos problemas. Mire que en el tanto hablar, si es la palabra de Dios, no callemos, amén, no dejemos de hablar. Pero si son nuestros pensamientos, si son nuestras cosas, realmente hablemos menos de ello. Porque en el tanto hablar, cuando hablamos tanto, a veces prometemos tanto y no cumplimos o cumplimos muy poco. Y mire lo que dice la palabra con respecto a ello en Eclesiastés capítulo 5 versículos 3 al 5. Dice, y pueden seguirla acá en la pantalla: cuando hagas una promesa a Dios, ¿qué dice? ¿Me ayudan a leer? Cuando hagas una promesa a Dios, ¿cómo dice? Porque a Él no le agrada a ¿quiénes? Los necios. Hacer promesas y no cumplirlas para Dios son necios. Y cuando Dios está diciendo que no le hagamos promesa a Él, también ahí está hablando que esas promesas no se las podemos hacer también a las personas y no cumplirles. Dice: cumple lo que prometes, cumple lo que prometes. Pues vale más no prometer que prometer y no cumplir. Pues vale más no prometer que prometer y no cumplir. Vale más hablar menos de nosotros mismos y que hablar o vale menos hablar más de nosotros mismos que hablar del Señor. Amén. Vale más hablar del Señor. Y entonces sigue diciendo la palabra: no permitas que tus labios te hagan pecar. Entre tanto hablar, iglesia, pecamos mucho. Porque entre tanto hablar, nuestras palabras juzgamos, criticamos, señalamos, y ahí estamos pecando. No permitas que tus labios te hagan pecar. Y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por error. ¿Por qué hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruya lo que has hecho? Mira que es grave, mis hermanos, hablar tanto, prometer tanto y no cumplir. Es grave para el Señor. Incluso una buena obra nuestra se puede destruir por causa de esto. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por causa de palabras vanas, acusaciones falsas, malas cosas? El faltar a la palabra comprometida produce enojo, desconfianza y dolor. Cuando nosotros faltamos a nuestras promesas, a nuestros compromisos, producimos no solo en Dios, sino en las demás personas, enojo, desconfianza y dolor. Cuando incumplimos las promesas que hemos hecho, le causamos daño a las personas. Y lo más tremendo es que le hacemos mucho daño a la fe de las personas. Las personas muchas veces confían en nosotros, confían en lo que les hemos hablado, confían en lo que les hemos prometido, y cuando no les cumplimos, mis hermanos, le hacemos daño grande a su fe. Es por eso que muchos hijos hoy no quieren saber nada de Dios, porque nosotros como padres muchas veces los hemos defraudado, prometiéndoles muchas cosas que no les hemos cumplido. Dice la palabra: es mejor no prometer y sí hacer las cosas. Las personas, a veces a las personas les cuesta creer en Dios como Padre.
y creer que Dios es un Dios bueno y cumplidor de promesas, porque tienen la imagen de sus padres que les incumplieron todas las promesas, que nunca les cumplieron, y por eso se hicieron una mala imagen del Padre Celestial, que realmente cumple todo lo que promete. ¿Por qué volvernos personas desconfiables? ¿Por qué ser infieles y desleales? ¿Por qué hacer enojar a Dios? Por eso se hace importante dejar que Dios hable más a través de nosotros. Y esto solo se logra si hablamos más su palabra. Hablemos más su palabra. Cuando hablamos la palabra de Dios, no somos nosotros los que nos estamos comprometiendo. Cuando hablamos la palabra de Dios, no somos nosotros los que nos estamos comprometiendo. Es más, ni nosotros estamos comprometiendo a Dios. Es que Dios ya se ha comprometido con su palabra para hacer las cosas. Él ya se ha comprometido. Entonces, qué bueno es hablar la palabra de Dios. Dice la palabra: así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero, dice el Señor, y cumple la orden que le doy. Miren la importancia de hablar la palabra, de profetizar la palabra, porque Dios siempre cumple. Dios siempre cumple. En Josué capítulo 21, versículos 44 al 45 leemos: el Señor prometió sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a una tierra prometida, a una tierra que les prometió y les dijo que era una tierra que fluía leche y miel, en donde iban a ser muy bendecidos. Y después de que salieron de Egipto, duraron 40 años en el desierto, entraron a la tierra prometida, enfrentaron enemigos y todo. Termina Josué diciendo al final de sus días lo siguiente: el Señor cumplió su promesa y les dio paz en todo el territorio. Sus enemigos no pudieron hacerle frente porque el Señor les dio la victoria sobre ellos. Ni una sola palabra quedó sin cumplirse de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a los israelitas. Todo se cumplió. Para el cumplimiento de las promesas de Dios debemos tener en cuenta, sí, su tiempo, el tiempo de Dios, que no siempre coincide con nuestro tiempo. ¿Y por qué no siempre el tiempo de Dios coincide con nuestro tiempo? Porque Dios nos está moldeando, porque Dios nos está tratando a su imagen para hacernos semejantes a Él. Y es por eso que muchas de sus promesas parece que nunca se fueran a cumplir. Pero es que Dios necesita, por nuestra rebeldía, un tiempo para moldearnos. Esta aparente demora en muchas de las promesas de Dios es solo parte del cumplimiento de sus propósitos para nosotros. Voy a leer una palabra que parece contradictoria a la que acabamos de leer, pero es por lo mismo, mis hermanos, por el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Dios sabe cuál es el tiempo de nuestra bendición, el tiempo exacto en que necesitamos que llegue su promesa, su bendición a nosotros. Dice en Hebreos capítulo 11 versículos 35 al 40, dice lo siguiente: hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Y aquí
Si leemos ese capítulo 11 de Hebreos, vemos aquí que el apóstol hace una lista bastante larga de personas que fueron bendecidos por su fe, que esperaron en Dios y Dios les respondió. Y termina con esta frase, que también hubo incluso mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Pero mire lo que sigue diciendo aquí: sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de su libertad. Fueron fieles a Dios a pesar de todo. Fueron fieles a Dios. Y pudieron demostrar que eran fieles porque estuvieron frente a la oportunidad de ser infieles y se negaron, aún a costa de su vida. Porque la única manera de nosotros saber si somos fieles es si hemos estado ante la oportunidad de ser infieles y hemos vencido. Ahí podemos decir: soy fiel. Y muchas veces por un plato de lentejas vendemos nuestra fidelidad. Por nada vendemos nuestra fidelidad. Y estos hombres, aún con su vida de por medio, poniendo su vida, demostraron ser fieles. Y sigue diciendo la palabra: sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Ellos no se habían apegado a esta tierra, no estaban aferrados a esta tierra, mis hermanos. Ellos sabían que venía después de esta vida en esta tierra una vida mejor. Estaban viendo, tenían visión de eternidad, que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, esa visión de eternidad. A veces porque una promesa o porque algo se nos demora ahí unas horas, unos días o unos años, mis hermanos, renegamos, renunciamos, hablamos cosas, perdemos la fe. Y estas personas que está describiendo la palabra no estaban mirando a este mundo, mis hermanos. Ellos sabían que su vida en este mundo se iba a acabar, pero que después de esta vida en esta tierra seguía otra vida mejor con el Señor. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Entregaron sus vidas, donaron sus vidas a causa del Señor, a causa de Dios, a causa de su fe. Y tenían promesas grandes y se fueron de este mundo sin recibir las promesas, pero se fueron contentos y felices, mis hermanos, porque sabía que su vida continuaba. Sabían que era el momento en que apenas iba a empezar la verdadera vida, y sabían que las promesas que Dios les había dado, si no se cumplían aquí en esta tierra, se cumplirían ahí en el cielo. Y por eso siguieron adelante, porque Dios siempre cumple.
Así que guárdese para Él, porque viene el día en que Él regresará y nadie que haya recibido una promesa de parte de Él quedará sin verla hecha realidad. Nadie, ninguno de los que estamos aquí nos vamos a quedar sin ver una promesa hecha por Dios a nuestro favor que no la veamos hecha realidad. Gloria a Dios. Dios es fiel. Aún en contra de nuestra oposición, Dios sabe que nosotros los seres humanos tenemos desarrollada una gran capacidad, unos más que otros, pero tenemos desarrollada una gran capacidad para engañar, para fingir, para mentir, para manipular, incumplir, para aparentar, para traicionar, para decepcionar, mis hermanos. Todos nosotros, hasta el más honorable de los seres humanos, tenemos esta gran capacidad. Y Dios lo sabe. Y por eso tiene que tratar en nosotros con esas cosas. Y el Señor necesita moldearnos con la espera de sus promesas para hacernos personas fieles, hacernos personas leales. ¿Con cuánta facilidad decimos yo voy y no vamos? ¿Con cuánta facilidad decimos yo lo hago y no lo hacemos? ¿Con cuánta facilidad le decimos a alguien cómo estás de bello, cómo estás de hermosa, cómo estás de elegante? Y cuando dan la espalda decimos, si supiera que se ve como un payaso. Sí, lo hacemos con mucha facilidad, porque somos hipócritas, mis hermanos, somos engañadores. Fingimos fácilmente, traicionamos fácilmente y decepcionamos a los demás, decepcionamos a Dios y decepcionamos a las personas. Pero gracias a Él que nos ama y que sabe todo esto de nosotros, que sabe de todas estas debilidades que tenemos, y nos ha dejado esa poderosa palabra que vamos a repetir. Isaías nos dice: así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan, la hacen fértil, hace que la tierra produzca fruto, hace que la tierra germine, nos dice el Señor, hace que produzca semilla para el que siembra y pan para el que come. Dice el Señor: así es toda palabra que sale de mis labios. No vuelve a mí sin producir el efecto, sin producir efecto. Por eso es importante que hablemos la palabra de Dios. Toda palabra de Dios que salga de nuestra boca va a ir al cielo con un propósito. Toda palabra que salga de nuestra boca, palabra de Dios que salga de nuestra boca, va a surtir un efecto en esta tierra, un buen efecto. Dice el Señor: no vuelve a mí sin producir efecto, sino que
hace lo que yo quiero. Hace lo que yo quiero. Hace lo que Dios quiere. ¿Quieres ver tu familia honrando a Dios? ¿Quieres ver tus hijos honrándote a ti? ¿Quieres ver tus padres restaurando lo que dañaron en tu niñez, en tu juventud? Mis hermanos, ¿lo quieren ver? Pues soltemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es amor, la palabra de Dios es perdón, la palabra de Dios es restauración, es vida. Hablemos la palabra, y dice el Señor que la palabra de Él hace lo que Él quiere y cumple la orden que le doy. La palabra de Dios se envía, y cuando se envía regresa llena de sanidad, llena de libertad. Así que todo lo prometido por Dios es cumplido. Todo lo planeado por Dios es realizado. Todo lo empezado por Dios es finalizado. Todos los deseos de Dios son buenos. Dios gobierna con su palabra. ¿Por qué no hay mejores gobiernos en esta tierra? Porque no gobiernan con su palabra. Si en esta tierra gobernáramos con su palabra, si en esta tierra nuestra familia la gobernáramos con su palabra, si las empresas se gobernaran con su palabra, si todas nuestras actividades se gobernaran con su palabra, habrían cosas muy buenas en esta tierra. Tengamos en cuenta, iglesia, que más que complacernos, Dios quiere es transformarnos. Más que complacernos, Dios quiere es en transformarnos en esas personas fieles y leales a Él y a los demás. Seguir a Cristo no es fácil, pero es más difícil no seguirlo. Tengamos en cuenta esto. No es fácil seguir a Cristo, pero es más difícil no seguirlo. El único que sí podía juzgarnos, nos defendió hasta la muerte. Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Más y más. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará.
nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber.